Vamos a comenzar con una serie de vídeos dedicados a la formulación inorgánica. En un principio esta serie será más corta que la serie dedicada a la formulación orgánica, ya que el número de compuestos inorgánicos es mucho más pequeño que el número de compuestos orgánicos. Haré especial hincapié en los tipos de nomenclatura que están aceptados actualmente. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos tipos de nomenclatura que se han utilizado hasta hace unos años, pero desde hace unos años hacia acá han recomendado que no los utilicemos e incluso algunos ya no se pueden utilizar. De cara, por ejemplo, a selectividad, si utilizamos esa nomenclatura nos darán la respuesta por mala, así que hay que tener mucho cuidado. Aún así, yo comentaré, aunque sea por encima, cómo funcionan esas nomenclaturas que ahora no están permitidas. ¿Por qué? Porque en vuestros libros de texto van a seguir apareciendo en problemas, ya sean de ácidos, de ajustes redox, de equilibrio, pueden seguir apareciendo. Entonces es importante que, aunque no lo podáis utilizar en los ejercicios de formulación, sepáis cómo funcionan. Vamos a ver ahora los tipos de nomenclatura sistemática. Pero antes de hablar sobre ello, voy a comentar una cosilla. Hasta ahora, los que hayáis utilizado la formulación inorgánica, o hayáis dado en clase formulación inorgánica, sobre todo hace unos años, os solían decir lo siguiente: nomenclaturas sistemática, stock o nomenclatura tradicional. ¿Pero qué pasa? Que decían sistemáticas secas. Pero como vamos a ver ahora, hay varios tipos de nomenclatura sistemática. Pues cuando decían sistemática se referían a una de ellas. La de stock la comentaré, pero vuelvo a decir que como está en desuso en algunas comunidades, ni siquiera la dan por válida, no voy a insistir mucho, pero comentaré algunos aspectos básicos, ya que en los libros podréis seguir viendo esta nomenclatura y en los enunciados de algunos ejercicios los compuestos vendrán con la nomenclatura de stock. Tradicional sí la voy a ver. ¿Por qué? Porque hay muchos compuestos en los que se sigue utilizando la tradicional. Vamos a ver los tipos de nomenclatura sistemática. Tres tipos tenemos que distinguir: composición, adición o aditiva y sustitución o sustitutiva. Comienzo con la de composición, que es la que más vamos a utilizar. Para ir comentándola, voy a poner aquí un compuesto. Tipos de nomenclatura de composición. Primer tipo, prefijos numerales. Los prefijos numerales son mono, que hace referencia al 1, di, que hace referencia a 2, tri, que hace referencia a 3, tetra, que hace referencia a 4, penta, que hace referencia ¿a qué? A 5. Bueno, y seguiría hexa, hepta. Por ejemplo, este compuesto, ¿cómo lo llamaríamos? Como tengo aquí hierro y óxido, se lee de derecha a izquierda, aunque todo esto lo veremos en los vídeos posteriores con más detalle. Como hay 3 oxígenos, diría trióxido, aquí como hay un 2, de dihierro. Pues cuando decían sistemáticas secas, hacían referencia a esta, la sistemática con prefijos numerales. Y una cosa más, aparte de estos prefijos, podremos utilizar otros. ¿Cuándo? Cuando tengo un compuesto como este. Por ejemplo, voy a poner aquí CaNO3, 2. Veis que este 2 afecta no a un átomo suelto. Aquí el 3 afecta solo a un átomo de oxígeno. Aquí el 2 solo a un átomo de hierro. Pero aquí el 2 afecta ¿a qué? Al NO3-, al ion nitrato. ¿Qué pasa entonces? Que cuando el número afecta a un grupo de átomos, los prefijos que utilizaremos es, para el 2, como es este caso, en vez de di, será bis. Para el 3, en vez de tri, será tris. Para 4, en vez de tetra, será tetraquis. Para 5, pentaquis. Pero esto lo veremos con más detenimiento cuando vayamos viendo los tipos de compuesto uno a uno. Esto es solo son unos conceptos generales. Número de oxidación. ¿Qué pasa? Que el número de oxidación de un elemento
lo pondremos con números romanos entre paréntesis. O sea que, por ejemplo, cuando un elemento actúa con valencia 1, pondremos 1 en números romanos entre paréntesis. Valencia 2, 2. Valencia 3, 3. Valencia 4, 4. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, este compuesto aquí, utilizando la nomenclatura sistemática de composición con números de oxidación, ¿cómo se llamaría? Veo un oxígeno, pues diría óxido de... ¿Cuál es el otro elemento? Hierro. Pues hierro, pero resulta que el hierro tiene dos valencias, o 2 o 3. ¿Qué valencia le ha pasado el hierro al oxígeno? El 3. Pues pondré aquí óxido de hierro y entre paréntesis en números romanos 3. Pero cuidado, que me ha salido aquí muy separado. Tiene que estar pegado entre la palabra y el paréntesis, no debe haber espacio. Entonces sería óxido de hierro 3. Que veis que para este compuesto en concreto coincidía con ¿qué? Con la nomenclatura de Stock. ¿Y cómo será la nomenclatura de composición utilizando los números de carga? Pues indicaré la carga de los iones utilizando ¿qué? Números y signos entre paréntesis, pero ya no números romanos. Por ejemplo, una carga positiva la podré poner, por ejemplo, como 1 más cuando la carga es 1, 2 más cuando la carga es 2, 3 más, si es negativa podré poner, por ejemplo, 2 menos, 3 menos, y seguiríamos. Pero importante, he dicho que es la carga del ion. Por lo tanto, en aquellos compuestos que no estén formados por iones, por ejemplo, los covalentes, no podré utilizar esta nomenclatura del número de carga. ¿Cómo escribiríamos, por ejemplo, este compuesto de aquí? Pues lo pondríamos de la siguiente forma. De nuevo, en sistemática, leo de qué? De derecha a izquierda. Diríamos entonces óxido de hierro, pero el hierro puede actuar con ¿qué valencia? 2 o 3. Aquí ha actuado con valencia 3. Pues en vez de ponerlo en números romanos, pondría aquí 3 más. Esto es una, he puesto una E, esto es una O, es óxido. Generalmente el número de oxidación y el número de carga solo lo vamos a poner cuando el átomo tiene varias valencias. Si tiene una sola valencia no lo pondremos. Por ejemplo, si yo pongo este compuesto Na2O, el Na es sodio. Esto sería óxido de sodio. Pero no voy a poner, ¿qué valencia tiene sodio? 1. No voy a poner ni el 1 en números romanos, ni el 1 más. ¿Por qué no lo voy a poner? Porque el sodio solo tiene una valencia. Entonces, esa valencia se sobreentiende. No puedo poner esto, no lo voy a poner. Pero, ¿por qué he puesto aquí en el hierro 3 y 3 más? Porque el hierro tiene dos valencias posibles. El hierro puede tener valencia más 2 o valencia más 3. Por eso tenía que indicarlo, porque si no lo indico no sabríamos qué valencia estoy utilizando. En cuanto a los prefijos numerales, nosotros vamos a dejarlos siempre, con excepción del prefijo mono. El prefijo mono prácticamente no lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque se sobreentiende. Si por ejemplo yo aquí tengo óxido de sodio, como he puesto aquí, no es necesario que diga el mono, porque si veo escrito aquí óxido ya sé que al menos hay un átomo de oxígeno. Si tuviese otro número, pues sí que diría dióxido, trióxido, pero mono no lo vamos a utilizar. Sí que en ocasiones se puede utilizar para enfatizar la diferencia entre dos compuestos. Por ejemplo, si yo tengo aquí CO y CO2, puedo decir dióxido de carbono y monóxido de carbono para no confundirlos. Pero no es necesario, a pesar de que hace unos años decían es obligatorio dependiendo de que el átomo tenga ¿qué? Varias valencias o una valencia, pero ahora mismo no tenemos por qué ponerlo, porque hay que tener en cuenta una cosa, que la IUPAC, a pesar de que hay muchas reglas, es relativamente flexible dentro de las combinaciones admitidas, mientras que el compuesto quede descrito unívocamente por esa nomenclatura, se da por válida, si no nos salimos de sus reglas, claro está. En cuanto a la nomenclatura de adición o aditiva,
vamos a considerar que el compuesto está formado por uno o varios átomos centrales y otra serie de átomos unidos a ellos. No vamos a utilizarla mucho. ¿Por qué? Porque para poder nombrar el compuesto tenemos que conocer su estructura de Lewis. Problema: necesitamos unos conocimientos previos. Segundo problema, que si me equivoco en la estructura, me equivocaré probablemente al nombrarla. Así que pondré algún ejemplo, la comentaré, pero no la voy a utilizar demasiado. Por último, tenemos la nomenclatura sistemática de sustitución o sustitutiva. Esta nomenclatura podemos utilizarla para nombrar compuestos que provienen de otro mediante la sustitución de hidrógenos. ¿Qué queremos decir? Vemos un ejemplo. Yo tengo el pH 3, que es el fosfano. En algún libro de hace más tiempo puede aparecer como fosfina. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir estos 3 hidrógenos, por ejemplo, por cloro. Y me queda PCl3. ¿Cómo podemos llamar entonces a este compuesto utilizando esta nomenclatura? Como hay 3 cloros, diría tricloro. ¿Y de quién proviene? Del fosfano. Pues diría tricloro fosfano. Todo junto, aquí no hay espacio, se queda aquí un poquito de hueco, ha sido sin querer, pero todo junto. Tricloro fosfano.